Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de temas jurídicos alrededor del deporte. Como siempre, Santiago y Rafa, prefiero omitir los apellidos porque en mi despiste siempre confundo el de Santiago. Santiago es de Medellín o Envigado, que creo que quedan como al lado, no he podido saber, nunca está. Y Rafa, desde La Coruña. En Bogotá y en La Coruña llueve copiosamente. Y no sé cómo estará en Medellín. Buenos días. Aquí también. ¿También llueve? Bueno, estábamos hablando de el procedimiento del Tribunal del Fútbol. Yo no sé si lo alcanzan a ver acá, lo tengo. Procedimiento del Tribunal del Fútbol. Y estábamos hablando, ya hablamos el programa pasado, de la jurisdicción que va a tener el Tribunal del Fútbol en temas de agentes. De hecho, hablé con una persona que está en el tribunal y me dice que el Tribunal de Agentes la Cámara de Agentes está funcionando. Obviamente, el examen que va a hacer la Secretaría General en el momento de recibir una reclamación, pues va a tener que ver con todas aquellas materias que por ahora están en el congelador. Tema de representación conjunta, tema de información y tema de, básicamente, de comisiones, pero lo que me dijeron una persona que está en la Cámara es que está funcionando, es decir, eso no se ha suspendido y de hecho no está dentro de las demandas que hay en Alemania, sobre todo ese tema. Pero nos quedan las otras dos, vamos a decir, de qué se ocupan las otras dos y después vamos a hacer una simulación de procedimiento, un caso que yo tengo de un arquero chiquito que está en Grecia. No, que vamos a demandar un equipo griego. Pero por ahora vamos a hablar de jurisdicción y competencia porque en el Tribunal de Fútbol, ya lo dijimos, hay 3 cámaras. Cámara del Estatuto del Jugador, que no tiene jugadores, Cámara de Resolución de Disputas y la Cámara de Agentes. Ya vimos cuáles son los casos que le corresponde a la Cámara de Agentes, que básicamente tiene que tener un agente o un contrato de representación. Y las otras dos que los toca el reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores, que son la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas. Yo siempre he dicho que la Cámara de Resolución de Disputas, salvo tema de formación y solidaridad, es el juzgado laboral de FIFA en jugadores, porque el juzgado laboral de FIFA en técnicos es la Cámara del Estatuto del Jugador, que el técnico no es jugador, entonces está. Pero creo que ustedes dos tienen mejor conocimiento, sobre todo en temas de formación y solidaridad. Estoy seguro que Santiago conoce más. Yo quiero hablar un poco de con el cordial saludo que siempre me da así Santiago, de estas dos cámaras. Bueno, con los buenos días. Hay que decir que para formación y solidaridad solo se están tramitando casos mediante la Cámara, digamos, los que se produjeron antes de que entrara en funcionamiento la Cámara de Compensación, ya hablamos, es decir, esa Cámara entró a funcionar desde el 16 de noviembre del 2022, entonces todo lo que se haya causado desde ahí, que digamos que pues, todavía está en el término en el que se puede reclamar, haciendo un poquito de spoiler aquí, que son 2 años, entonces solo se siguen tramitando esos casos. Y pues aquellos, como lo mencionamos en el programa sobre la Cámara, que revisten lo que llama FIFA una complejidad jurídica y fáctica en el proceso de revisión del pasaporte deportivo. De resto, pues temas de formación y solidaridad se viene trabajando con este nuevo sistema, pues que actualmente es el grueso. Eso por ese lado. Y ya en la competencia de la Cámara, es importante mencionar pues, que tiene competencia competencia para dirimir las siguientes disputas. La primera es, según el reglamento, son disputas entre clubes y jugadores
en relación al mantenimiento de la estabilidad contractual, si se ha expedido una solicitud de CTI, de Certificado de Transferencia Internacional, ya hablaremos de ella. La clásica es disputas con respecto a la relación laboral entre un club y un jugador que cobren dimensión internacional. Esas son las otras dos distintas de lo que ya hablábamos de formación y solidaridad. Y aquí creo yo que pues, es el elemento central y para empezar a transmitir como claridades para los que nos ven, y es que pues, FIFA solo actúa cuando hay dimensión internacional. Hablábamos el programa pasado que en el caso de los agentes, la dimensión internacional se produce si el contrato tiene esa dimensión, y a su vez la dimensión internacional del contrato la da el hecho de que esa relación contractual o en el marco de ella se haya producido una transacción específica de carácter internacional. En temas de disputas de las que estamos hablando hoy, ya esa dimensión la brinda es la nacionalidad de los sujetos involucrados, ¿cierto? Entonces, pues, en principio, un jugador, digámoslo así, colombiano no puede llevar a su club colombiano, no lo puede demandar ante FIFA, ¿cierto? Porque es una disputa, pues, puramente nacional. Ya habría que irse o a los órganos federativos de la Federación Colombiana de Fútbol o ya los juzgados laborales colombianos. Entonces, siendo esa pues de las primeras cosas para explicar de cuándo se puede activar esta Cámara de Resolución de Disputas de FIFA. Yo tengo una pregunta ahí, no me ha tocado, pero siempre me lo he imaginado. Un jugador nacionalizado, supongamos Pernía en España, Rafa, aunque ya se retiró, pero hay muchísimos jugadores nacionalizados españoles, o un jugador argentino que puede estar nacionalizado en Colombia. Creo que Galván y esto. Y van a demandar a un club colombiano, un jugador argentino pero nacionalizado colombiano. ¿Ahí hay dimensión internacional o no? Yo siempre he pensado que sí, pero nunca me ha tocado. En el sentido de que a qué nacionalidad atendemos, ¿no? Si a la nacionalidad originaria, a la posterior, pues fíjate, yo sin saber cuál sería el criterio aplicable, creo que lo coherente sería aplicar la nacionalidad deportiva, ¿no? Claro. No limitarlo solo a qué selección nacional con cuál puedes ser convocado, sí, sino también fijar esa nacionalidad a efectos de establecer que tu asunto tenga o no tenga una dimensión internacional. Creo que sería lo más congruente, sería nacionalidad a efectos FIFA, a todos los efectos FIFA, tanto para ser alineado como para reclamar. Claro. Pero es lo que se tiene ahora sobre eso como el criterio jurisprudencial, que lo vi hace poco en los comentarios sobre el reglamento, que es, valga decir, un documento bastante útil. Sí. Y lo que se ha dicho es que básicamente se trabaja con la nacionalidad que el jugador esté registrado en el país. O sea, por ejemplo, jugador español, doble nacionalidad. Entonces, español y argentino, por así decirlo. Pero si él ante la Liga Española está como español, con los papeles españoles, o sea, no ocupa plaza de extranjero, entonces ahí no hay dimensión internacional, así tenga la otra. Si se hubiera registrado con la Argentina, ahí sí habría. Entonces es con la que se registra. Perfecto. Ya terminó la jurisprudencia. No sabía. También tiene todos sus sentidos, ¿eh? Sí, es perfectamente lógico. Pero viene la primera, que es la que más me gusta, porque los clubes se mueren de la ira. Normalmente cuando uno lo pide es porque se está sonsacando un jugador, que es de las actividades más divertidas que yo he tenido en FIFA. ¿Por qué no nos la cuentan allá? Yo creo que Santiago, que es más de clubes, la debe haber sufrido por pasiva, que es bastante incómoda. O Rafa, no sé. No, Rafa es más de los míos. Sí, también. Pero entonces, hablamos de la de sonsacar. ¿En cuál de las dos estamos hablando? ¿De la de estabilidad contractual? Estabilidad contractual cuando se ha solicitado un CTI, esa es la primera. Cuando se ha solicitado un CTI, que es, por ejemplo, en esa, si es que la comprendo bien porque tiene ahí su triquiñuela, creo que sería una excepción, vamos, a ese principio de la nacionalidad, ¿no? Porque, digamos, si por ejemplo es un jugador español, con su club español, pero que termina anticipadamente, digamos, sin justa causa su contrato por irse a Portugal.
Claro. ¿cierto? Ahí se configura ya la competencia de FIFA para que pueda dirimir el conflicto, ¿de acuerdo? Claro, porque se ha pedido un CTI. Claro, por la solicitud del CTI. Sí. Yo tuve un caso acá, fue el caso del King Soto. El King Soto estaba en Once Caldas, tenía contrato de trabajo con Once Caldas, es un caso muchísimo más largo, pero había el King Soto indica que termina su contrato de trabajo o que no tenía contrato de trabajo mejor. Y el Mainz pidió un CTI. Cuando llegó la solicitud de CTI, cuando era en fax, obviamente el Once Caldas la negó, porque dijo, el King Soto tiene contrato de trabajo válido y vigente al momento de la solicitud del CTI, y en ese momento es cuando se abre la puerta de FIFA. Y ahí es cuando FIFA dice, no, yo no conozco, tal vez uno, Rodríguez y bueno, pero en segunda oportunidad, no conozco ningún caso, y no sé si ustedes lo conocen, donde FIFA dice, no pidió el CTI. Entonces, siguiendo con el caso del King Soto, Mainz hace la solicitud de CTI al Once Caldas vía Federación Alemana y Colombiana, y el Once Caldas dice, no, acá hay contrato válido y vigente, y en ese momento el King Soto acude a FIFA y dice, por favor, expida un certificado internacional de transferencia provisional para que lo pudieran escribir en Mainz. Ese es el primero. No conozco, y les pregunto a ustedes, si alguna vez FIFA no ha expedido un certificado provisional de CTI. Ya que será un caso muy claro en el que no se discute la validez del contrato, cuando hay la más mínima posibilidad de considerar que el club ha incumplido sus obligaciones y que el jugador tiene justa causa, la regla general es que se dé siempre el CTI provisional, porque de lo contrario se estaría limitando el derecho del futbolista a desarrollar su profesión, a la ocupación efectiva. Entonces, desde FIFA son más sensibles y más receptivos a dar el CTI provisional, porque después, ya trabajando para su nuevo club y cobrando su salario, habrá tiempo para, con calma, valorar todos los documentos y dilucidar quién tiene o no tiene la razón y, en su caso, las indemnizaciones a que haya lugar. Pero tener a un jugador, sobre todo si además ya ha abandonado el país, ya tiene un contrato en firme con el nuevo club, etcétera, FIFA suele dar siempre el CTI provisional porque hace prevalecer ese derecho del trabajador. ¿Santiago conoce algo? Yo no. Pues algún caso así específico no, pero también es importante anotar, y es que es un tema muy... FIFA en ese punto es bastante proteccionista, como lo mencionó aquí Rafa, y acá lo que dice sobre el CTI es que debe expedirse, dice FIFA, sin condiciones ni plazos. Entonces eso sería una cláusula ineficaz, no lo es, cuando yo en los convenios de transferencia, por ejemplo, digo, o sea, le pongo una condición muy directa al CTI, como que si hay un pago, o sea, si no me pagas tanto, entonces yo no te libero el CTI. Ahí el tema sería en cuanto a la redacción de los convenios, si tú quieres asegurar como que haya un anticipo, sobre todo con ciertos clubes, que está siempre la posibilidad de que te vayan a incumplir. Entonces, no ponerlo como una condición de pago muy directamente relacionada con el CTI, sino con el convenio en sí, como los condicionantes generales que uno pone. Entonces, que a tal fecha se haya terminado el contrato, que a tal fecha se haya firmado que a tal fecha se haya efectuado un pago, y así, digamos, de una manera más sutil podrías condicionarlo, porque creo que ahí FIFA protege mucho al jugador, claro, pero digamos que desprotege también los intereses de los clubes cuando pues manifiesta esa incondicionalidad del CTI. Yo me acuerdo de uno y que lo he leído, ojalá algún día viniera Juan de Dios Crespo acá, sería maravilloso. 2 contra 2, así hacemos un partido más equilibrado. En el caso Rodríguez y Bueno, FIFA expide el CTI provisional de Peñarol hacia Paris Saint-Germain, y eso sí me enteré no me acuerdo quién me lo dijo, Grondona ordenó, en el momento que era el dictador supremo de FIFA, ordenó suspender el CTI provisional, y por lo tanto todo salió muy rápido, pero sí sé que esos 2 jugadores estuvieron un rato sin poder ser inscritos. Digamos que el CTI provisional lo suspendieron, pero yo no conozco nada más. Quiero abrir un paréntesis y después yo creo que lo vamos a tener que tocar. Sé que leí ayer que hay una demanda de Las de Arra ante el Tribunal de Justicia Europeo
porque dice con mucha razón que el sistema de transferencias internacionales de FIFA va en contra de una cantidad de derechos. Hay un tema que me pasa, y ya cierro el paréntesis, creo que lo tenemos que hablar en el próximo programa, es que nosotros damos como lógico un sistema que para cualquier abogado normal, que no somos nosotros, es absolutamente absurdo. Es decir, que un trabajador no pueda renunciar, pero que además tenga que pagar una indemnización el nuevo empleador, eso es exótico. Y lo toca Las Diarra después de unas transferencias que hizo después de que estuvo en Real Madrid, creo que se fue para Rusia o para Ucrania, y tuvo problemas básicamente porque la indemnización quedaba solidariamente obligado el nuevo club. Pero eso lo hablamos después. Pero digamos que hay el tema que nosotros hablamos tan sencillo de, pues es que la indemnización la debe el nuevo club, para nosotros es casi que natural, pues no lo es. Pero bueno, sigamos. Entonces, cuando se pide el CTI provisional, FIFA lo pasa. El segundo son todas las disputas laborales entre un jugador y un club que tenga una dimensión internacional, y ya hicimos la aclaración. Ahora viene la Cámara del Estatuto del Jugador, que como lo hemos dicho hasta la saciedad acá, no tiene nada que ver con jugadores. Rafa. Sí, la Cámara del Estatuto del Jugador son para todas aquellas reclamaciones no laborales de jugadores, es decir, para todo lo demás, entrenadores, club contra club, etcétera. Sí, son esas dos. Entrenadores contra clubes y contra federaciones. También habla de... Efectivamente. También habla de empleadores en general, sea un club, sea una federación miembro, en el caso de seleccionadores. Claro. Bueno, todos estos procedimientos, que además es común el procedimiento ante la Cámara de Solución de Disputas y ante la Cámara de Estatuto del Jugador, únicamente se diferencia en a quién se turna el asunto por la materia que se trate, pero hablando ya de procedimiento, que yo creo que sería en lo que nos interesaría profundizar hoy, el procedimiento es el mismo en ambos casos. Yo tengo una pregunta y sé que está en los comentarios del reglamento. Cuando hablan de los técnicos, la definición de FIFA no es muy clara. Hace 20 años había un director técnico y a veces había un asistente técnico. Hoy en día he leído que el cuerpo técnico del Manchester City puede ser 30 personas, pero en Colombia más o menos son 3 o 4. Director técnico, entrenador, el míster dirían en España, o el profe acá, pero aparecen 2 o 3 que son el preparador físico, el asistente técnico y el preparador de arqueros. Antes había una maña dime. Hay un tema con el entrenador, preparador de arqueros, que seguramente no nos haya llegado ahí a Colombia, pero que sucedió la semana pasada en España, que es que precisamente el Deportivo tenía que jugar contra otro club gallego, el Arenteiro, que tenía al primer portero lesionado. Al segundo portero era cedido por el Deportivo y si lo alineaba tenía que pagar una cantidad astronómica. La cláusula del miedo. La cláusula del miedo. La cláusula del miedo. Sí. Y no tenía... los jugadores que podía subir de categorías inferiores pues no estaban preparados para una cita así. Su preparador de arqueros se había retirado como arquero en ejercicio la temporada pasada, solo. Así que hablaron con él y inscribieron al preparador de arqueros, entiendo que como jugador en paro y sin contrato, porque estaba trabajando como técnico, pero no como futbolista, y inmediatamente salió titular y no perdieron, empataron el partido más subiendo. Le fue bien. 2-2 quedó el partido, empataron al último minuto y tuvo... ¿Estás enterado, Santiago? No, sí, no puede ser. Hace poco tuvo su par de atajadas, inclusive estaba en forma el hombre. Inclusive subió a rematar el último córner y toca el balón antes de que llegue al delantero que marca el gol del empate. Intervino en ese empate in extremis. Pensaba que no estabais saltando no, yo porque es una historia que se sale de lo normal. Es anecdótica. Tener que contratar a un técnico para que haga de futbolista aprovechando que se había retirado hace poco. Ha sido un asunto que aquí en España los medios se han fijado muchísimo y además
con todos los condicionantes de cómo se desarrolló después el partido, desde luego. Sí. Aquí lo que se entiende por entrenador, eso, ahí va mi pregunta. FIFA, es persona empleada por un club profesional sí, o asociación sí, que desempeña una labor específica del fútbol y cuyas obligaciones laborales consisten en una o más de las siguientes, 2 puntos. Entonces dice, entrenar a jugadores, seleccionar a jugadores para partidos y competiciones, tomar decisiones tácticas durante los partidos y competiciones, o, que aquí yo creo que caben varios, y es, cuyo empleo requiere estar en posición de una licencia de entrenador conforme a la normativa nacional o continental de licencias. Ahí sí entran todos esos, porque el entrenador requiere licencia, el asistente requiere licencia, ¿sí? El preparador físico requiere licencia, y el entrenador de arqueros también requiere una licencia. ¿Pero todas son licencias de entrenador o son licencias de preparador de arqueros? Licencia, no, está en el sistema de licencias. Pues dicen, bueno, ya hay lo que entendamos por licencia de entrenador, pero lo que pasa es que esos cargos requieren licencia. Sí, sí. Entonces diría un hombre, pues si yo estoy licenciado, ¿qué es entrenar a jugadores? Pues el entrenador de arqueros entrena a los arqueros. ¿Qué es entrenar? No, yo creo que ahí también sería definir el concepto, pero está aquí pues bastante amplio, porque antes de que FIFA contemplara este reglamento para los entrenadores, era mucho el criterio de, bueno, cómo aparecía en el contrato la labor. Sí. Entonces, si decía entrenador, entonces las disputas se podían elevar. Si tenía otro nombre, solo como por el aspecto de la nomenclatura, se complicaba un poco más el tema de la jurisdicción de FIFA, pero con estas definiciones, creo yo que se amplía mucho más el espectro. Listo. Sí, porque la última de este caso es que, y hasta hace relativamente poco, la maña, porque no podía ser una costumbre, es que le pagaban todo al director técnico y el director técnico distribuía a su real saber o entender, no sé si lo tenían claro, el dinero con su cuerpo técnico, pero esto tenía unos problemas laborales importantes, porque un accidente de trabajo de uno de los que recibía dinero, que evidentemente estaba bajo un contrato de trabajo con el club, pero como no tenía ni siquiera firmado un papel, porque lo único que hacía era recibir el dinero de su patrón técnico, pues era difícil. Oye, yo creo que eso ya es una maña, que no una costumbre que se acabó. Yo ya no la he oído en los clubes que conozco. A cada miembro del cuerpo técnico le hacen un contrato de trabajo, pero eso era uno de los temas que había, yo conocí un caso de un preparador, de un asistente técnico que no tenía sí tenía vínculo jurídico, pero no tenía ningún documento, y acuérdense que FIFA es muy, muy pegada al documento contrato de trabajo, y por eso pues no se pudo hacer nada. Pero bueno, empecemos con la demanda. Lo suyo es tener distintos contratos, como dices, para cada técnico. Claro. Porque tener un contrato con el primero y que éste se encarga de pagar a los demás, desde el punto de vista de los clubes, es una fuente de un montón de problemas. Todos. Pero se hacía. Y sé que inclusive en las federaciones, hasta hace poco se hacía. Contrataban al director técnico y él traía a su equipo. Pero... Y luego que a veces ha pasado que ese equipo se acaba deshaciendo. Sí, claro. Y el que era segundo le ofrecen pasar a ser primero por primera vez en su carrera y dice, bueno, pues hasta aquí éramos muy amigos, pero ahora tengo que mirar por mi carrera. Eso sí. También ha pasado, claro. Eso ocurre. Sí. Bueno, empecemos con la demanda. Yo tengo una demanda, ahorita ya les dije, de un arquerito en Grecia. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos y 7 artículos. Artículo 18, demandas, 19, cuestiones procedimentales preliminares, 20, propuesta de la Secretaría General de FIFA, que me parece un tema muy interesante, 21, respuesta a la demanda y contrademanda, 22, segundo intercambio de alegaciones, que yo no conozco, y cierre la fase de presentación de alegaciones y decisión. Son 5 artículos que son, mi señora lo dice, que eso es una instrucción de un monopolio, porque son realmente muy cortas y es muy fácil. Realmente hacer una demanda es fácil, litigar en FIFA no es tan fácil, pero la demanda inicialmente yo creo que no tiene problemas. Empecemos con mi arquero. Las demandas contra las partes se presentarán a través del portal jurídico
y contendrán lo siguiente. Primera pregunta o primera aclaración. Si es la primera vez que alguien tiene que hacer la reclamación, primero se tiene que registrar en el portal jurídico y eso se demora unos 2 o 3 días. Si no me acuerdo, pero creo que se demoraba unos 2 o 3 días donde uno llenaba la primera página, aceptaba todo, aceptaba las cookies y después FIFA mandaba un correo de confirmación. Entonces, las demandas deben tener nombre, correo electrónico y domicilio para notificaciones de la parte. En caso nuestro, el arquero, el correo electrónico y el domicilio es para las notificaciones de la parte. Si corresponde el nombre, correo electrónico, dominios para las notificaciones del representante autorizado y la copia del poder de representación reciente y específico por escrito. Ahí no dice que tiene que ser abogado y no necesariamente tiene que ser abogado. Efectivamente. No, y yo no. dice que el poder tenga que ser otorgado ante notario en los países donde existe. Entonces puede ser simplemente un documento privado firmado, en este caso, por tu arquero. Pero claro, ¿por qué piden el nombre y el correo electrónico y el domicilio de la parte? Porque precisamente como el poder no tiene que ser hecho un documento público, podría darse el caso de que algún representante se inventase el contenido de ese documento y realmente no lo hubiese firmado la parte. Entonces te piden ese correo y ese domicilio porque en la práctica, en cuanto tú registras una demanda como representante de la parte, no solo te llega a ti la notificación de que se ha registrado, sino también a la parte. A la parte. Y de esa manera pueden confirmar, sobre todo si se trata de una parte que ya tiene sus datos registrados en el TMS y se sabe que son los datos de contacto correctos, asegurar que tiene conocimiento de que se ha interpuesto esa reclamación en su nombre. En su nombre. Después dice, la identidad y domicilios para notificaciones de los demandados. Eso siempre no es fácil, pues uno encuentra, a veces no se encuentra, los jugadores son muy omisos en muchas cosas y a veces los contratos no tienen ni siquiera correo de notificación del club empleador, pero digamos que eso está en el contrato, la identidad, el domicilio para notificaciones de los demandados. Para los clubes es un poco más, digámoslo así, más asequible cuando tienes acceso al TMS, que ahí ven los datos, aunque hay clubes con una información desactualizada, en federaciones ya por allá que eso empieza a ser como otro mundo, tampoco te fíes. Pero digamos que cuando hay acceso al TMS, a los clubes es más sencillo, vamos a ubicarlos. Claro, lo que pasa es que la visión tuya es de club, la visión mía es de jugador y de técnico. No, claro, digo que es como herramienta pues cuando uno quiera buscar, porque a veces tampoco es... Sí, pero es que yo de manera abierta no tengo acceso al TMS, tengo algunas formas de llegar al TMS, pero de manera abierta no tengo. Cuando necesite. Vamos a suponer, por ejemplo, Andrés, que el club griego al que tiene que demandar tu arquero no tenga un correo electrónico accesible para ti, no tenga una página web donde tenga unos datos de contacto, y en ese caso te cabría la posibilidad de pedir al Tribunal del Fútbol que le entregue las notificaciones a través de la Federación Chilena de Fútbol. Sí. Y para esos supuestos tenemos una especificidad en relación al cómputo de los plazos en las reglas generales que están antes de la parte que estamos viendo. Y es que los plazos comienzan a contar desde el día siguiente a aquel en que se recibe la notificación. Pero cuando se trata de una parte que recibe la comunicación a través de su federación miembro, en ese caso el plazo va a comenzar a contar o bien a los 4 días naturales de recibirse esa comunicación en la federación miembro, o bien cuando haya llegado a conocimiento de la parte, lo que suceda antes. Pero si transcurren 4 días naturales y no se tiene constancia de si la federación miembro ha conseguido notificar al club demandado, ya se dará por buena la notificación. Es una cosa que conviene tener en cuenta. Sí, es que yo lo digo porque ahora no, pero antes con los faxes era... Simplemente no mandaban el fax y era muy difícil. Y a veces también el correo de la página web siempre es el contáctenos, que es info.deportivotapita.com, que tampoco lo contestan mucho, pero digamos que en el contrato o los amigos que tienen TMS le consigan a uno eso. Bien, un escrito de la demanda donde consten las alegaciones íntegras de hechos y de derecho, el conjunto íntegro de pruebas y la petición de reparación.
Yo creo que la materia de pruebas de FIFA es facilísima, quien alega prueba. Entonces hay que hacer hechos, consideraciones de derecho, pruebas y peticiones. Después, la fecha y una firma válida. Los datos de la cuenta bancaria registrada a nombre del demandante en una copia firmada del formulario de registro de una cuenta bancaria. Ese también, y es lógico. Antes lo que se hacía es que el abogado recibía y, por lo menos lo hice así yo durante mucho tiempo y nunca tuve problema, yo tenía poder para recibir y le entregaba al jugador previo descuento de las comisiones de los honorarios, sí. De los honorarios. Pero eso es algo nuevo que tiene FIFA, que es bueno. Andrés, porque digamos, es bueno. Y la raíz del asunto es que había muchos clubes que cuando los demandaban, la excusa que tenían siempre a la mano era, es que yo no he pagado porque usted a mí no me ha dicho yo dónde tengo que pagar, ¿cierto? Que claramente no valía. Entonces FIFA, para cortar de raíz esos argumentos, dijo, quien presente la demanda de una vez, no importa si gane o no, pero de una vez aporta los datos de la cuenta donde le pagarían eventualmente si gana para evitar esas dilaciones. Bien. La fecha y la firma válida, lógico. Y eso lo vamos a hablar después porque no me toca en mi caso, mi arquerito, el comprobante de pago de anticipo de costas. Dice después, la Secretaría General de la FIFA determinará si se cumplen los requisitos. Si la demandada está incompleta, la Secretaría General de la FIFA informará al demandante y le solicitará una rectificación. De no rectificarse la demanda en plazo concedido, se considerará que se ha retirado y deberá presentarse de nuevo. Este es un estudio muy rápido. Realmente son demandas muy sencillas. A mí me gusta. A mí personalmente me parece que es muy cómodo y al final fallan bien. Pues no siempre uno queda contento, pero me parece que han hecho un trabajo interesante en solucionar problemas, no en generar unas jurisprudencias muy elocuentes ni cosas de esas. Solucionan los problemas. A veces uno se molesta y si se molesta, pues está el Tribunal Arbitral del Deporte, que sigue siendo un tribunal. Yo ahorita tengo un comentario al final que se los quiero hacer, que sigue siendo un tribunal de cierre que también hace las cosas más o menos bien, salvo en tiempo. Después viene... Y aquí la clave es que FIFA es antiformalista. Sí, sí. Es decir, basta con que presentes una demanda que sea clara en relación a cuáles son los hechos, cuáles son las normas que tú crees que son aplicables a esos hechos y qué es lo que pides y qué pruebas tienes para demostrar los hechos en los que te basas. Y sobre todo con la red de seguridad que te da el saber que cualquier defecto te van a requerir para que lo subsanes, lo rectifiques en un plazo, que puede ser de 3, 5 días, y que aunque no lo hagas, que ya sabemos que a veces las notificaciones, muchas veces uno no es consciente de que las tiene, no ha llegado el correo electrónico de aviso de entre usted al portal jurídico de FIFA que tiene una notificación y uno puede estar una temporada larga sin entrar, se te tiene por notificado, que no hay problema porque lo único que va a pasar es que ese caso ha sido archivado, pero no ha sido juzgado definitivamente, sino que puedes volver a iniciar tu demanda ya de una forma completa y subsanando los defectos que hubieran llevado al archivo anterior. Perfecto. Bien, cuestiones procedimentales preliminares. Una vez que la FIFA ha determinado que la demanda está completa, la Secretaría General de FIFA se ocupará de observar si es obvio que la Cámara es competente, lo que ya dijimos ahorita, y si corresponde el comprobante de pago de anticipo de costas, que en este caso no me toca a mí porque mi arquerito, por ser persona natural, no tiene que hacer un anticipo de costas, eso va más a los clubes, pero después de... Solo hay costas en disputas entre clubes, sí, tanto como anticipo como en condenas en costas. O sea, ese es el único procedimiento que cuesta para ir ante FIFA. De resto son gratuitos ante FIFA, obviamente pagarán el abogado y lo que resulte pues de los gastos, pero cuando hay una persona natural de por medio, no hay ni anticipo ni condena en costas en FIFA. Exacto. Entonces, una vez que se haya determinado si la demanda está completa, la Secretaría General de FIFA se ocupará de observar si es obvio que la Cámara es competente o no, ya lo habíamos dicho en el tema de agentes, y es obvio que la demanda, si es obvio que la demanda ha prescrito. Yo diría si es obvio que no ha prescrito, pero bueno, tras la valoración... No, quiero decir que si comprueba la concurrencia de cualquiera de esos dos supuestos, la rechaza. Que no hay competencia o que hay prescripción, lo va a poner de manifiesto para no continuar adelante. Exacto. Pues solo cuando es obvio, porque las discusiones por la competencia o por el tiempo
a veces son las discusiones más fuertes en los procesos. O sea, en casos, por ejemplo, que no sé, que estoy presentando en FIFA una demanda por alimentos. O sea, van a decir, hombre, claramente esto no es acá. O es una cosa que los hechos se desprende claramente que pasaron hace 10 años. No hay duda, claro, pero cuando el límite es ahí grisáceo, sí se traslada porque la discusión va a estar seguramente por ahí. ¿Desde cuándo empiezo a contar? Listo. Claro. Solo casos obvios, obvios. En los que ni la propia parte afectada discute cuál es la naturaleza de la acción o el plazo en que se produjeron los hechos, está claro. Si no, como tú dices, eso se tendría que valorar al final, la decisión final. A mí esto me gusta, después viene propuesta de la Secretaría General de FIFA y me parece que reduce los tiempos. Tras determinar que la demanda está completa en aquellas disputas que después de un primer examen carezcan de hechos complejos o problemas jurídicos o en aquellos casos en los que sea jurisprudencia consolidada y clara, la Secretaría General de la FIFA podrá hacer una propuesta para cerrar el asunto sin que la Cámara adopte una decisión. Supongamos que es un caso Digamos que esto es como una decisión express para cuestiones sencillas, ¿verdad? No le deben 3 meses de salario porque el jugador, porque se los debieron. Se acabó el contrato de trabajo, quedaron 3 meses de salario. Pues lo que va a decir FIFA es páguele los 3 meses y un interés del 5% y ya. Realmente hay muchísimos casos donde lo que se deben son unos pocos salarios después de que el contrato terminó. Muchos clubes tienen a bien no pagar porque dicen, pues el jugador ya no está acá y no va a volver por acá. No olvidemos que tiene que tener dimensión internacional y se los guardan. Alguien se lo queda o simplemente no los pagan. Entonces, en ese caso, FIFA hace una propuesta que debe ser aceptada por las partes. Las partes aceptarán o rechazarán la propuesta dentro del plazo fijado por la Secretaría General de FIFA. Si una de las partes no responde a la propuesta, se considera que la ha aceptado. Eso es importante. Y es importante. Silencio positivo. Sí, porque era lo que decíamos en el programa pasado, los clubes eran bastante omisos porque sabían que tenían un apoyo tácito de FIFA y de las federaciones y tomaban del pelo un buen rato. Se quedaban callados, entonces FIFA volvía a preguntar y una vez volvían a preguntar, volvían a quedarse callados. Después de 3 o 4 ya FIFA se ponía un poquitico más drástica, pero en este momento con la primera y si no contestan está bien. Digamos que aquí la clave para que haya una propuesta no es que el asunto sea de una pequeña cuantía o que no se considere relevante, sino puede ser de muchísima cuantía, sino que lo que va a hacer que surja la propuesta es que no haya complejidad, no haya una problemática jurídica o que aún habiéndola, la jurisprudencia del Tribunal del Fútbol sea muy consolidada y muy clara y en el sentido de que las razones por las que la parte demandada no cumple son totalmente descartables. En esos casos es cuando ya hay una propuesta. En cambio, continuarán aquellos procedimientos en los que sobre todo los hechos sean discutidos. Si una parte afirma una cosa y la otra totalmente lo contrario. Entonces habrá que, o cómo se interpreta una cláusula de un contrato. Entonces eso sí que hará que el procedimiento continúe y no finalice de esta manera express con la propuesta de la Secretaría General de FIFA. Y cuando la propuesta se acepta, ya FIFA emite un documento que se llama la Carta de Confirmación, que es lo que equivale a la decisión en firme, una vez ya la propuesta queda lista. Y ahí se acabaría el proceso. A ese proceso no le cabe Tribunal Arbitral del Deporte, ¿no? Al de la propuesta. Sí. No, porque se supone que se ha aceptado. Si una de las partes no acepta la propuesta, se continúa con el procedimiento normal. Pero a la propuesta de, ¿cómo se llama? A la carta de confirmación, es un fallo en firme que yo creo que no tiene vuelta de ojo. Yo aquí lo recuerdo, voy abriendo una que lee uno a veces a la carrera por más que tenga, que por aquí tengo una carta de confirmación. Si también tiene el apéndice de la apelación, de la remisión al TAS. Si quiere, vayan avanzando ahí, bien, compañeros. Entonces, si no se acepta, si no hay propuesta de carta de confirmación, pues no hay propuesta de la Secretaría General. Se le corre traslado la demanda a
la contraparte, tras determinar que la demanda está completa y en caso de que el procedimiento deba continuar tras la conclusión de las cuestiones procedimentales preliminares, de haberlas, la Secretaría General de FIFA solicitará que él o los demandados presenten su respuesta a la demanda a través del portal jurídico dentro del plazo estipulado. Si él o los demandados no envían respuesta dentro del plazo, la decisión se adoptará sobre la base del expediente, es decir, se entiende que no es contestada la demanda y se responde. Sí, no, aquí ya vino, no tiene, ya es firme, vinculante, ya, es un ya fallo no tiene en la firme, apéndice sí. que puede apelar y todo, no. Ese es un fallo en firme. Segundo, él o los demandados podrán presentar una contrademanda junto con la respuesta a la demanda. La contrademanda deberá tener la misma forma que la demanda y se presentará el mismo plazo que la respuesta a la demanda. Si una de las partes presenta una nueva demanda que guarda relación con un caso abierto donde ejerce como demandado, la nueva demanda se adjuntará al caso abierto y se tratará como una contrademanda del mismo. Nada muy raro. Eso, igual para que lo entienda la audiencia, que es esto de la contrademanda, significa que en el ejemplo de Andrés, el arquero va a reclamarle al club griego, pongamos, 3 meses de salario antes de la finalización, y el club griego hace una contrademanda diciendo no solo no le debemos 3 meses, sino que nos debe él a nosotros una indemnización porque incumplió sus obligaciones contractuales y teníamos previsto para ese caso en el contrato esta indemnización, que es superior a lo que él nos está reclamando. Por lo tanto, presentamos una contrademanda y esa contrademanda también se le da traslado, en este caso a Andrés y al arquero, para que se defiendan de esa contrademanda. Listo. Demanda contra demanda, corren traslados, los mismos plazos y es posible, tampoco me ha tocado, que haya un segundo intercambio de alegaciones, como diría el derecho romano, una duplicatio, que no creo, no me ha tocado. Realmente. Réplica y dúplica, un proceso que sí me tocó en este último que tuve recientemente, no, con la contestación ya cerró la fase de las alegaciones. Normalmente. Digamos que esto lo decide potestativamente la Secretaría General cuando, a tenor de los escritos de las partes, considera que hay cuestiones que aún necesitan una mayor aclaración. Cuando ya ha quedado claro la posición de las partes, pues no es necesario ese segundo intercambio de alegaciones. Solo tendría sentido cuando el debate inicial se ha centrado en otro tema que no está suficientemente claro y sobre el cual el Tribunal del Fútbol desea ser ilustrado por ambas partes. Listo. Entonces, la Secretaría cierra y los procedimientos ante la Cámara de Resolución de Disputas en los que la reparación solicitada sea inferior a $200,000, por norma general es juez único. Y el equivalente superior a $200,000 o cuando el asunto sea complejo jurídicamente, que lo que dice Rafa es muy válido, puede ser de muy poca cuantía y complejo o de muy alta cuantía y sencillo. No es un tema de cuantía, sino de complejidad del asunto. Al menos 3 jueces podrán decidir al respecto. El presidente o vicepresidente correspondiente moderará el asunto en cuestión. Finalmente sale el fallo. En los procedimientos de agentes o comisión del jugador, por norma general, el juez único podrá decidir al respecto cuando el asunto sea complejo jurídicamente, al menos 3. Estoy leyendo mal. Normalmente, si el proceso no es complejo, en las otras 2 cámaras es un solo juez y si no 3 cámaras. Y vamos a terminar con las costas, que Santiago ya lo estaba contando. Bueno, y una cosa importante de la decisión, que lo que vamos a recibir es solo la decisión. Sí. Lo que es el fallo, digamos. Él resuelve. Pero si queremos conocer los fundamentos, los razonamientos jurídicos que han llevado a esa decisión, tendremos que pedirlo y esperar un tiempo. Y obviamente los plazos de apelación no comienzan hasta que no recibamos todos los fundamentos que han llevado a esa decisión. Sí. Tenemos un plazo de 10 días para solicitar los fundamentos, la parte emotiva, y si hubo una condena en costas, que ahí conecto con eso, Andrés, tienes que pagar las costas primero para acceder a los fundamentos. Exacto. Una forma que tiene FIFA como de desincentivar de pronto las apelaciones, no sé. Otra cosa que me parece que riña ahí como con el derecho, pero bueno. Sí, entonces sale la parte emotiva, no, la parte resolutiva. Después, si queremos apelar, pedimos la parte motiva. Dentro de los 10 días siguientes, ya sabemos que son días calendario, no días hábiles. Calendario, y con esos 10 días, una vez se reciba el fallo completo, se tienen los 21 más 10
para iniciar el proceso ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Como se dan cuenta, claro. es una demanda, es muy divertido, no es muy cómodo, no es divertido, es muy cómodo hacer las demandas ante FIFA, porque realmente lo que dice Rafa y lo que hemos hablado acá es que es absolutamente libre de formalismos, 2 o 3 cosas muy sencillas, y funciona bien. A mí no, a veces quisiera unos fallos con mayor enjundia, pero en general quedo bastante satisfecho con los fallos. Evidentemente es una jurisdicción y cada vez más proteccionista del jugador. Antes era un poquito... También hay otra posibilidad de solución distinta, Sí. que me gustaría apuntar antes de que terminásemos, que es la que contempla el artículo 26, Sí. que es que cuando así lo considera el presidente tribunal del fútbol, puede decir, mire, este asunto es un asunto que es para llegar a una mediación, no para... Así que le damos la posibilidad de que ustedes de común acuerdo nombren un mediador, y si no, si ambos quieren mediación, se lo vamos a facilitar nosotros, si no se ponen de acuerdo sobre cuál mediar, y intenten llegar a un acuerdo. Es decir, como que es un asunto que está pidiendo a gritos llegar a una negociación. Mediadores mandan esa notificación. en la lista del TAS. Pero es voluntario, ¿eh? Sí, sí. Voluntario. No, si una de las partes no quiere, ya no hay mediación. Claro. Son los que están en la lista del TAS, en la que tienen los distintos mediadores. Entonces, y acá unos últimos 3 apuntes breves. En FIFA, en los procedimientos ante FIFA, es excepcional que haya audiencia. Sí, no. O sea, no suele haber, contrario como es en el TAS, que digamos sí es la piedra angular del procedimiento. En FIFA no suele haber audiencia. Y el tema de los plazos, como usted lo dijo, Andrés, son días corrientes, salvo que el último día de plazo coincida o con un día inhábil, ¿cierto? Sea un domingo o un festivo en donde la parte esté domiciliada. En ese caso, pues el último día de plazo será el día hábil siguiente. Y creo que allá en Zurich, si no estoy mal, se suspenden entre el 20 de diciembre y el 5 de enero. Y tengo me acabo de acordar también que creo que en el Mundial suspenden términos, creo, no me acuerdo. Pero igual fue este mundial porque coincidió. Coincidió con el hinchas. Acabó antes de. Con el 18 fue. Empieza el 20 de diciembre, ¿no? El mundial acabó unos días antes de entrar en Navidad. 20 al 5 de enero. Yo me acuerdo, y ahí puedo estar divagando, pero que en mundial suspendían términos. Pero no me acuerdo. Bien, ese es el procedimiento. Es un tema muy sencillo. ¿Cuánto se está demorando un proceso? Desde la demanda, 2 meses, ¿no? No mucho más. Pues si hay propuesta aceptada, es más corto. Pues todavía es más corto. Que pues 2 meses, 3, ya lo tienes. Con decisión, póngale que es 4 o 6 meses más o menos, pero es rápido. Es rápido. Es que viene, y es lo último ya para cerrar, porque tengo un proceso que para mí es terriblemente sencillo. No les puedo decir más. La audiencia fue en agosto del año antepasado. El fallo, la última vez... O sea, 2022. Sí. El fallo me lo han ido aplazando. Tenía fallo el pasado lunes y me lo vuelven a aplazar. Y repito, es un proceso sencillo. ¿A ustedes les ha pasado? Ya llevo más de 2 años después de la audiencia. No, ya voy para 2 años después de la audiencia porque exageradamente largo ese proceso. Y es un proceso sencillo. Está agafado. Y es un proceso sencillo. ¿Habrá algo que hacer o seguir esperando? Pedir impulso procedimental. Impulso procesal. Sí, pero es un asunto que está extraordinariamente retrasado y que se le dé preferencia. Claro, pero a mí me da susto que pido impulso y me fallan en contra. Ya, por haber dicho. Claro, si está, ¿para qué jode? Tenga. Eso nunca lo vas a saber, claro, te quedará siempre la duda. No, me quedo esperando, pero... Antes de que terminemos, que no se nos olvide comentar, aunque sea brevemente, el asunto que pusiste sobre la mesa al principio de la cuestión prejudicial a raíz del asunto del As de Arras contra las normas de FIFA. Yo creo que se lo podemos... hacer un breve resumen, porque es muy parecido a la sentencia de la Superliga, que ya comentamos en su día, porque es una cuestión prejudicial. Esto quiere decir que hay un proceso judicial y el juez que está conociendo del mismo ha decidido parar ese proceso
y elevarle una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahí le pregunta si las normas de FIFA que establecen, como bien comentabas, la responsabilidad solidaria de los nuevos clubes que contraten a los futbolistas por las deudas que estos tengan con sus antiguos clubes, es o no contraria al derecho de la Unión Europea. Como tú decías, a nosotros nos parece normal. Que no lo es. En mi caso, como abogado español, me parece todavía más normal, porque la regulación que aquí tenemos de las cláusulas de rescisión en el Real Decreto 1006/85 no establece la responsabilidad solidaria del nuevo club, pero sí establece la responsabilidad subsidiaria del nuevo club, que al final, cuando hablamos de cláusulas de rescisión, viene a ser lo mismo, porque normalmente los importes de las cláusulas de rescisión son inasumibles para los futbolistas. No han podido ahorrar esas cantidades con los salarios que han percibido los años previos, con lo cual al final el responsable subsidiario es el nuevo club. Y ha habido casos de jugadores que han sido condenados con cláusulas de rescisión muy altas y se vieron en la misma situación que las de Arrá. Ningún club los quería contratar por el riesgo de que ellos acabasen siendo responsables subsidiarios de esa cláusula, porque el asunto todavía estaba sub judice, quedaba alguna instancia de recurso y quién sabía lo que podía pasar. Entonces, la verdad, visto desde el punto de vista del futbolista, claro, es entendible el decir, oiga, es que esta responsabilidad que usted le impone a los clubes me coarta a mí el desempeño de mi profesión, porque nadie me va a dar trabajo. Pero, a su vez, no es una cosa que sea un invento de FIFA, sino que, como os acabo de decir, legislaciones laborales nacionales de deportistas profesionales, como es el caso de la española, viene a establecer prácticamente lo mismo. Claro, pero desde el punto de vista puramente laboral es absolutamente absurdo. Y yo supongo que en Francia y en Inglaterra, donde no están permitidas las cláusulas de rescisión, a mí me parecen absurdas. Lo que pasa es que a nosotros nos parece muy normal cosas que no son tan normales desde el punto de vista laboral. Y es bueno que el tribunal diga algo. Me parece interesante y me parece que nos puede abrir los ojos sobre algunas cosas. Lo que pasa es que si los clubes no son solidariamente responsables, pues la tentación que pueden tener muchos clubes europeos, no los grandes, pero sí los medianos, en sonsacarse jugadores, sobre todo que ya, romper el contrato, claro, que ya no están en periodo protegido. Claro. Puede ser muy interesante y es la única forma que acá esto no se vuelva un lago de pirañas, sobre todo clubes como Envigado, clubes formadores que tienen muy buenas canteras, se pueden ver perjudicados por eso, pero sí es absurdo que el nuevo empleador tenga que correr con una indemnización del trabajador. Yo creo que eso lo podíamos, aunque habría que esperar, pero eso lo podíamos tocar en otro programa. ¿Algo más sobre el tribunal? Creo que ya hemos hecho un repaso suficiente en estos dos programas. El primero más enfocado en la jurisdicción, más en el procedimiento. Y por mi parte no me queda nada más en el tintero. No sé si... Sí, no, yo creo que unas buenas pinceladas útiles y también prácticas que en el fondo lo que es muy importante para la gente asimilar pues todas estas cosas. Bueno, muchas gracias.